La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Estamos hablando acerca de la lucha espiritual que debemos tener cuando reclamamos las promesas de Dios para recibir esas bendiciones que Dios quiere que nosotros tengamos. Ya hemos hablado la primera parte de esta enseñanza. Te invito para que puedas buscarlo en nuestro canal y puedas ponerte en contexto de lo que hemos estado hablando. Pero hoy vamos a continuar y a culminar esta segunda parte de esta gran enseñanza. Lo que estamos hablando es que Dios desea que nosotros recibamos sus bendiciones. Y las bendiciones de Dios están en las promesas de Dios que Dios nos ha dado. Pero para recibir esas bendiciones y esas promesas, nosotros necesitamos fortalecer nuestra fe para poder ejercitar la fe, para poder entonces reclamar las promesas de Dios, porque Dios es un Dios de fe y en el territorio espiritual Dios se mueve a través de la fe. Entonces hay mucha gente que dice, oh, yo no tengo fe, yo quisiera creer, me cuesta creer, tengo incredulidad, ¿cómo puedo hacer? Bueno, la Biblia enseña de que hay varias cosas que nosotros tenemos que hacer y elementos de nuestra vida, de nuestro cuerpo que debemos preparar y acondicionar para que podamos recibir esa fe en nuestro corazón. Y de eso es lo que estamos hablando. Hemos estado hablando de esas enseñanzas que sé que van a ser de mucha bendición a tu vida. Ok, continuando esta enseñanza, habíamos hablado de la lucha que tuvo Jacob con el ángel por la bendición, que es una de las enseñanzas que tiene la Biblia, que nosotros tenemos que luchar esas bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios son gratis porque son por gracia, pero hay cosas que tenemos que hacer. El Señor dijo, fuérzate tú, sé valiente y yo seré contigo. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque hay una lucha espiritual. Y eso es lo que mucha gente no entiende. No entiende que nosotros tenemos una lucha espiritual contra el enemigo de las almas, contra Satanás y sus ángeles. Por eso es que la Biblia dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y por eso dice la Biblia, por lo tanto, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en ese día malo. O sea, es como un soldado, ¿no? Tienes que vestirte, hay promesa, bendición para tu vida, pero hay una guerra espiritual contra estas huestes del mal y tú tienes que vestirte con toda esa armadura espiritual para poder hacer frente y resistir al diablo. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Recuerda que la Biblia dice que a Satanás, a sus presos, nunca le abrió la cárcel. Él no va a liberar a las personas así porque sí, él va a dar la batalla. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y una de esas enseñanzas, claro, está en el libro de Daniel, en el capítulo 10 de Daniel. Daniel, como sabemos, era un siervo de Dios, uno de los hombres más consagrados, más apartados de Dios, más santificados delante del Señor. Y este era un hombre que oraba diariamente, 3 veces al día, era un hombre de oración. Pero en esta ocasión, además de todo eso, estuvo en ayuno, 21 días de ayuno por una respuesta. Fíjate los elementos que este Daniel utilizó. Era un hombre santo, un hombre consagrado a Dios, un hombre santificado, un siervo del Señor. Oraba siempre y además lo reforzó con ayunos. 3 elementos poderosos. Y aún estando en esa condición, no había recibido la respuesta. Al cabo de los 21 días de su ayuno, él no desistió, él no renunció, él siguió orando, clamando, ayunando por la respuesta. Esa es batalla espiritual, eso es lo que queremos enseñar, que a veces esas promesas de Dios son para ti, Dios te las dio, pero hay que luchar. ¿Y por qué él estuvo 21 días luchando? Entonces, en el versículo número 12, entonces es que se revela esta gran incógnita que tuvo Daniel porque él no había recibido esa respuesta. Entonces, en el verso, vamos a empezar del verso 11. Y vino aquí un ángel del Señor y
y me dijo, Daniel, varón muy amado. Ahí está, él era siervo del Señor. Dios lo tenía en alta estima por su fidelidad. Él le dice, varón muy amado. Le dijo, está atento a mis palabras que te hablaré y te pondré en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídos tus palabras a causa de las cuales yo he venido. Ok, mira esto, qué interesante. Él se lo confirmó, eres muy amado en el cielo, Dios te tiene muy presente y desde el primer día que inició su ayuno, no a los 21 cuando tiene esta revelación, desde el primer día fueron oídos tus palabras y te dieron la respuesta y me enviaron a darte la respuesta. Oiga eso. Entonces, tardó 21 días y gracias a Dios que era Daniel, ¿verdad? Que eras muy manso. Si yo iba a ser yo, le diría, pero ¿por qué vienes ahora? ¿Dónde estabas metido tú? Pero el ángel le dijo qué había pasado. Mira lo que dice. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Mira qué interesante. El príncipe del imperio de Persia era la jerarquía del imperio de Satanás que dominaba esa región. Entonces, esa jerarquía, como hemos dicho, ¿verdad? Esa hueste espiritual se le opuso. Él venía a traer el mensaje, la respuesta de Dios a su petición, pero hubo un enfrentamiento. El príncipe del imperio de Persia no quería que Daniel recibiera esa respuesta y empezó a luchar con este ángel. Mira eso. Daniel no sabía lo que estaba pasando. Él siguió orando, confiando en Dios, implementando todos los elementos que tenía. No sabía que en el cielo se estaba desarrollando una guerra para que esa respuesta no llegara. Y eso hay que entenderlo nosotros, porque nosotros también estamos orando y probablemente nuestra petición ya ha sido oída y ya hay respuesta, pero hay batallas espirituales que hay que luchar. Eso es lo que queremos enfatizar en este punto. Pero mira lo que dice. Mas el príncipe, mas el príncipe del imperio de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí, Miguel, el arcángel Miguel, que es el arcángel de las batallas de Dios, uno de los príncipes principales, vino a ayudarme y quedé allí con el rey de Persia. O sea que el arcángel Miguel tuvo que venir a ayudar a este ángel para que viniera la respuesta. Entonces dice, mas he venido para hacerte saber lo que ha de venir sobre tu pueblo en los postreros días, porque una visión para los últimos días. O sea, vengo a darte la respuesta de lo que Dios te dio, porque tuve una lucha espiritual. Entonces, si ellos tuvieron esa lucha espiritual, si la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principales, etcétera, tenemos esa batalla. Nosotros también. Porque esto ocurrió en la época de Daniel, pero Pablo habla eso en la época actual. Hay una guerra espiritual. Entonces, para nosotros entonces poder reclamar esas promesas de Dios, necesitamos entonces tener esa guerra espiritual también. A veces ocurre, Dios quiere contestar tu petición, suplir tu necesidad, sanarte, liberarte, salvar tu familia, contestar tu petición, lo que sea, pero hay una guerra y tú tienes que entender eso, hay que mentalizarse eso para que puedas tener esa victoria. Entonces, hay unos elementos que hemos considerado, que dice la Biblia, que nosotros tenemos que preparar para fortalecer la fe que nace en el corazón, esa sustancia que hay en nuestro corazón, que es la fe. Hebreos 11:1 en la versión antigua dice, la fe es la sustancia, es una sustancia, es un fruto que está en nuestro corazón y hay que fortalecerlo. Y la Biblia enseña, y hemos hablado eso en el la primera parte de esta enseñanza, en el primer sermón, que Dios quiere que nosotros utilicemos los medios que nos ha dado para condicionarla. Y utilizamos como base Proverbios, capítulo 4,
Versículo 20 en adelante. Mira lo que dice allí. Lo voy a repetir. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. La palabra es la que produce fe. La palabra es la que tiene la promesa. Entonces tenemos que basarnos en la promesa de Dios para reclamar los milagros de Dios. Pero lo primero que Dios quiere que estemos atentos, y esto habla de nuestra mente. Tienes que tener en la mente la visión correcta, la voluntad de Dios perfecta. Porque tienes que renovar tu mente, porque si en tu mente hay duda, incredulidad de que Dios no quiere darte esa bendición, tú no vas a ejercer la fe suficiente para recibir el milagro. Y la Biblia dice, conforme a tu fe será hecho. No es conforme a la fe de otro, es lo que tú desarrollas en tu propia fe. Tienes que tener una visión clara, diáfanamente clara de cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, y eso está en las promesas de Dios. Conociendo la Biblia, tú sabes lo que Dios quiere contigo. Entonces tú tienes que tener en tu mente, estar atento a la palabra de Dios. Dice más, dice, inclina tu oído a mis razones, porque lo que entra por tu oído va a tu corazón. Entonces tienes que tener tu oído la palabra de Dios para que pueda recibir eso. Entonces, eso es mediante, la Biblia dice, la fe viene por oír por la palabra de Dios. Te recomendamos que memorices versos bíblicos de esas promesas. Si son de sanidad, pues que tú tengas esas promesas de sanidad. Te recomiendo, como he dicho, una tarjeta y anotes esas promesas de Dios y te las memorices y las cites constantemente. O escuches mensajes de fe como este para que puedas fortalecer tu fe, porque la fe viene por el oír. Aquí lo dice. Tu oído tiene que estar atento, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Tienes que estar mirando, no los síntomas, no la crisis, sino mirar por fe lo que Dios va a hacer. Si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, dice la Biblia. Entonces tienes que actuar, visualizar con tus ojos, no mirar los síntomas, mirar las circunstancias, mirar en los ojos de la fe. Aquí lo dice. Dice, guárdalas en medio de tu corazón. Tienes que guardar ese corazón porque de él mana la vida. Porque son vida a los que la hallan y medicina para todo tu cuerpo. Fíjate eso, todos esos elementos van a producir medicina para todo tu cuerpo. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de tu boca. Tu boca no puede hablar lo negativo, sino que tienes que tener la palabra de Dios en tu boca. La Biblia lo dijo. Jesús dijo en el libro de Marcos 11, 22 al 24, tened fe en Dios, porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y éstate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que diga será hecho. O sea, lo que tú digas, en fe vas a recibirlo. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres en oración, creed que lo recibiré y os vendrá. Estamos hablando de desarrollo de fe en tu corazón. Necesitas entonces apartar lo negativo de tu boca, sino oír con fe. Hay un mensaje también que tenemos sobre el poder que hay en nuestra boca, la vida y la muerte, que dice la Biblia que está en nuestros labios. Dice, tus ojos miren lo recto y dirijas en tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies. Ahí vamos. Y todos tus caminos serán rectos. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Aparta tu pie del mal. Vamos entonces a entrar en este punto que fue el que nos quedó de la otra enseñanza, de los pies. Los pies significa actuar, caminar. Entonces, hay un secreto en la fe, que es actuar en fe. Nosotros tenemos que entender lo que es la fe. La fe no es solamente decir yo creo, porque la Biblia dice, aún los demonios creen y tiemblan. No es solamente decir yo creo, hay que actuar en base a nuestra creencia. Eso es lo que se llama actuar en fe. Y hay porciones de la Biblia que hablan de eso. Especialmente en el libro de Santiago. En el capítulo 2 del libro de Santiago, habla del versículo número 17 al 26. Yo quiero leerlo. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Tú puedes decir tengo fe,
Pero si tú no tienes acciones que correspondan a esa fe, la Biblia dice claro que esa es una fe muerta. Y esa fe muerta no puede producir. Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahí está el punto importante. Tú tienes que demostrarle a Dios que realmente tú crees. No solamente de palabras, sino con hechos, actuando en base a la fe. Y hay muchos pasajes de la Biblia, no tenemos tiempo para entrar en ellos, pero hay muchos pasajes de la Biblia que hablan de Dios viendo la fe de las personas para producir el milagro. Tú tienes que creer, pero tienes que actuar, demostrar tu fe con acciones. Dice el verso número 19, ¿tú crees en Dios? ¿Que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahí está lo que les acabo de decir. No es solamente creer, hasta los demonios creen y tiemblan. No es solamente creer, hasta los demonios creen. Dice más, ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Mira el verso 22, bien importante este verso. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La fe se perfeccionó por las obras. Está hablando de Abraham, el patriarca Abraham, que hemos hablado también en el mensaje anterior, cuando recibió la promesa de que iba a ser padre de multitud, siendo de 100 años y su esposa de 90, además estéril. Y él no dudó la palabra de Dios. Dice que se fortaleció en fe. Y dice un punto importante, dice, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y ahí es donde vamos. Para que tú puedas recibir esa bendición de Dios, esa promesa de Dios, tienes que estar en esa lucha, tienes que fortalecerte tu corazón para que tu fe tenga una fe viva y luego actuar, moverte, actuar en base a la creencia, demostrar a Dios que Él va a cumplir su promesa. Entonces, Abraham no solamente creyó eso, sino que la misma Sara, dice la Biblia, que por la fe recibió fuerzas para concebir. La Biblia lo dice en Hebreos, ahí recibe fuerza, por la fe de Dios recibió la fuerza. Y mira qué clase de milagro. O sea, una ancianita de 90 años, estéril toda su vida. A los 90 años tiene un niño. Yo me sé, eso no es un milagro de Dios. Y algunos se preguntan, ¿por qué Dios no le dio ese hijo cuando era más joven? Ellos estuvieron casados muchos años. ¿Por qué no se lo dio si Dios le había prometido que le iba a dar un hijo? Si Dios ya sabía que lo iba a bendecir, que él sirvió a Dios. Porque Dios llama, dice la Biblia ahí mismo, las cosas que no son como si fuesen. Y ese es un punto importante. Hay gente que no entiende eso, pero la fe es creer antes de ver. Eso es lo que dice la Biblia. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Tú tienes que hacer lo mismo. Eso es fe, eso es demostrar a Dios la fe. Creer antes de ver. Hay gente que está esperando recibir para decir, oh, lo tengo. Pero eso no es así, eso no es fe. La fe es la certeza de lo que se espera, no lo que has recibido. La convicción de lo que no ves. Tú no lo ves, tú no ves eso realizado, pero tú te imaginas, como dice la Biblia, como hemos hablado, imaginaos muerto al pecado, imaginaos con la promesa de Dios. En tu mente ya tú vas visualizando esa fe. En tu vista está atento al mensaje. Tu mente está en la promesa de Dios. Tus oídos están oyendo la palabra de Dios. Tu corazón está guardando esa palabra de Dios. Todos esos elementos van formando esa planta que se llama fe. Va fortaleciendo tu fe para que puedas entonces recibir el milagro del Señor. Eso es extraordinario. A mí me encanta la palabra de Dios. Porque la palabra es una fuente. Pero tienes que entender eso. No puedes esperar ver el milagro para decir lo tengo, porque eso no es fe. La Biblia dice lo que uno tiene hay que esperarlo. Si lo tienes, no tienes que pedirlo. La fe actúa cuando no lo ves. La fe actúa cuando no lo tienes. En el proceso del milagro es que la fe actúa mientras vas a recibir. Cuando ya lo tienes, no necesitas fe, ya lo recibiste. La fe es en ese proceso y ese es el más duro. Ese es el que la gente no puede entender, que dice yo no creo, yo no puedo, qué difícil es. Bueno, tienes que hacer estos elementos, de esto que hemos hablado.
Repasa ese mensaje anterior que hemos hablado sobre esto. Luego métetelo en tu corazón. Ahí en nuestro canal también tenemos en la lista de reproducción una lista solamente de la fe. Fortalécete en esas enseñanzas para que tu fe se fortalezca. No oiga lo que dice el enemigo, lo que dice la gente. Oye la palabra de Dios y eso va a fortalecer tu fe. Entonces la fe actuó. La fe de Abraham creyó, tuvo el hijo, pero actuó también cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo, el que se lo había dado, el único que tenía, el hijo de la promesa. Ahora Dios quería probar a Abraham su fidelidad y dijo, sacrifícamelo. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció a Dios y fue con el niño para el sacrificio. Y cuando iban de camino, es extraordinario que Isaac, el hijo, le dijo, papá, se nos olvidó algo en casa. Aquí tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo, pero ¿dónde es el corderito? Vamos a sacrificar un cordero. Y no sabía quién era el corderito. Pero había algo bien importante. Abraham dijo, Jehová proveerá, Jehová proveerá. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que él creía que Dios era poderoso, si aún él lo mataba, de resucitarlo. Porque Dios iba a cumplir la promesa que le había dado. Y cuando el siervo se quedó atrás, Abraham le dijo, quédate aquí, que yo voy con el niño a adorar y volveremos. Porque él creyó que si aún él lo mataba, Dios se lo iba a resucitar y lo iba a traer, iba a volver, porque esa era la promesa y Dios no podía fallar a su promesa. Por eso cuando cogió el cuchillo para matarlo, el Señor le dijo, detente, ya te probé. Y más adelante estaba el corderito que sacrificó, porque Dios proveyó. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Si Dios dijo algo, Él lo va a cumplir. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. La Biblia dice, hay un versículo que quiero citarte bien importante que dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1 de verso 3. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Me gusta este verso. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo ejecutado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice aquí la Biblia que Él sustenta todas las cosas con la palabra. Todo el cosmos está sustentado por la palabra. Las galaxias, las billones y billones de estrellas y de galaxias que hay billones y billones, Dios las conoce todas por su nombre y Él sustenta todo el universo. Ese es el Dios que tú tienes, ese es el Dios que te promete darte bendición. Eso es lo que tenemos que hacer, confiar en ese Dios poderoso. Él está atento a su palabra para cumplirla. Él es fiel a sus promesas. Si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Dios lo que está buscando es personas que creen en Él, que confíen en Él, como un padre, como un hijo confía en su padre, que el padre le da la palabra y confía plenamente en esa palabra de su padre. Eso es lo que Dios está buscando. Y está buscando hombres, mujeres que estén dispuestos a reclamar esas promesas de Dios y para poder ver la gloria de Dios en nuestra vida. Dios nos encamina hacia eso. Oye la voz de Dios. Dios está hablando a tu vida en este momento. No te quejes, no te confundas. Confía en la promesa de Dios. Ejercita tu fe en las promesas de Dios para que puedas ver la gloria de Dios en tu vida. La palabra de Dios es la fuente de nuestras promesas. Y ahí es que Dios quiere que nosotros veamos, que puedas poner tu mente en la palabra de Dios, tus ojos en la palabra, tus oídos en la palabra, tu boca en la palabra, tu corazón en la palabra, tus pies en la palabra. Y finalmente, entonces buscar la llenura del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que otorga poder. La Biblia dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces Dios quiere que tú te llenes del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que otorga el poder, es el que realiza los milagros. Los milagros de sanidad los realiza el Espíritu Santo. Los milagros de provisión, de todos los milagros,
lo realiza el Espíritu Santo. Entonces tú tienes que tener esos dos elementos, la palabra en tu mente, en tus ojos, en tu oído, en tu boca, en tu corazón, en tus pies, y llenarte del poder del Espíritu Santo. Porque esos dos elementos son los que producen los milagros. En el principio estaba todo desordenado, el Espíritu de Dios se estaba moviendo y Dios dijo la palabra. Están los dos elementos. El poder está en la palabra y el poder está en el Espíritu. Y cuando se unen esos dos con la fe, ahí están los elementos para producir el milagro del Señor. En Juan capítulo 3, versículo número 34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque Dios no da el Espíritu por medida. Mira esto, la palabra de Dios es la que nosotros debemos dar, porque Dios nos da el Espíritu por medida. Dios da suficiente poder. El Espíritu Santo nos da el suficiente poder. Y cuando estamos llenos de la presencia de Dios, Señor produce los milagros. Entonces tenemos que anhelar eso, anhelar la palabra y anhelar el Espíritu Santo. Y eso se consigue cuando nosotros dedicamos nuestra vida a Él totalmente, una entrega total. Hay gente que dice, ¿por qué no vemos los milagros hoy como ayer? Bueno, se están realizando milagros. Está Dios obrando en muchas partes del mundo, Dios está obrando. Si tú no ves los milagros, no es porque Dios no está haciendo los milagros o porque estás ciego o porque no estás cerca de la presencia de Dios fortalecido para ver los milagros, porque Dios sí está haciendo milagros, constantemente está haciendo milagros. ¿Y por qué yo no veo los milagros a gente que se queja? Bueno, estás cumpliendo estos elementos, estás actuando así, estás cerca de Dios. ¿Sabe qué? La gente que más recibe de Dios son las más que buscan de Dios. ¿Estás buscando de Dios como deberías? ¿Estás fortaleciéndote en Dios? Si no es así, entonces no culpes a Dios. Oh, Dios no me ama, Dios tú no me amas, tú no me quieres, tú no me ayudas, tú no me fortaleces. ¿Por qué te quejas a Dios? ¿Por qué no buscas dentro de ti? Escudriñate tú. Dios es poderoso. Él quiere hacer la obra, pero Él solamente obra de acuerdo a la gente que confía en Él, que se acerca a Él. No que está en el territorio del enemigo, sino que está en su territorio, acercaos a Él y Él se estará cerca de vosotros. Mientras más cerca estés de Dios, mientras más cumpla estos requisitos de Dios, vas a ver la gloria de Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios ama, quiere hacerlo en tu vida, pero tienes que llenar los requisitos de Dios. Yo te invito para que tú entres en esa dimensión de vida profunda con Dios. Que tú luches por tus bendiciones. Conforme a esta enseñanza, aquí está la palabra de Dios. Yo te la he dado, no por inventos míos. He citado palabra. Esto es lo que enseña Dios en su palabra. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia a través de su palabra. No oigas a los otros espíritus que hablan fuera de la palabra. Oye la palabra. Ese es el Espíritu que da vida. Y afírmate en esa palabra porque Dios te ama. Quiere salvarte, sanarte, libertarte, llenarte de tu espíritu, suplir tus necesidades, contestar tus peticiones, pero tienes que entrar por el camino del Señor. Si estás lejos de Él, acércate a Dios. Ahora mismo pide perdón al Señor y pide que Él te ayude. Él te va a ayudar porque Él quiere hacerlo. Y Él cumplirá su propósito en tu vida. Esa es la palabra de Dios. Así que yo te invito para que reflexiones sobre estas promesas, sobre estas enseñanzas, y entres en esa vida porque eso es lo que Dios anhela y tú también. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.